aunque eso es que yo voy a hablarle como invitada y no como Que diputada. me quita el no, sombrero, eso me pongo el sombrero. no, no puede, no puede. Te enredas, te enredas. No puede. Está aquí Paulette Thomas, diputada de este país, y además compañera y amiga en esta emisora, pero quisimos invitarla porque es un tema del cual en público se habla poco. Y es que recientemente fue aprobada una ley que, aunque del tema se habla poco, yo vengo oyendo este tema hace muchos años, desde que estos temas de violadores, que hasta que no sé ni qué hablar de eso, y que se sepa quiénes son. Finalmente han aprobado una ley. Paulette, buenos días, bienvenida. Muy buenos días casa. Edwin, Gonzalo, Icar, Meli, mi Fonchet, que está ahorita como en una pecera. Esto fue todo un descubrimiento el día de hoy, a todos los amigos que nos acompañan a esta hora de la mañana. Y Cristi, que está del otro lado. Y Cristi, que está del otro lado del mundo, definitivamente. Bueno, este tema, como bien dices, es un tema del que se habla, pero muy poco. O se habla siempre en voz baja, porque es un tema que mantenemos como en paralelo de nuestras vidas. Y eso no puede continuar de esa manera. No podemos seguir siendo cómplices ni mudos testigos de estas situaciones que se repiten una y otra vez. Este listado de ofensores sexuales, que ahorita cambia su esencia a público, surge como ley de la República en el año 2021, siendo la ley 244, pero pierde su carácter mismo de herramienta de prevención cuando en el artículo 15 se habla que hay que procurar preservar la identidad del victimario, y esto no puede ser así, porque no estamos hablando de un crimen normal, no estamos hablando que de repente te robaste una gallina o que te robaste un celular o que le robaron las copas de tu carro. Estamos hablando de mancillar la vida de la gente y sobre todo nuestros niños y niñas, aunque también puede ser una mujer, un hombre, un adolescente, un adulto mayor o una persona con discapacidad. Entonces es bien importante que nosotros podamos definir, tener una idea real de quiénes son y ubicarlos en un momento dado para poder tomar las medidas necesarias para que esos números, esas estadísticas vayan bajando. ¿Usted cree que el presidente lo firme? Rezo todos los días para que lo firme. Pero y creo que no solamente yo, sino que muchos panameños. O sea, lo que percibo, los mensajes que he recibido, las llamadas, lo que me encuentro a las personas en el súper, en la calle, en las visitas a la comunidad, la gente está ansiosa que esto finalmente sea una realidad y que ya esté a disposición de todos y todas los panameños. Ahora, fíjese que yo tuve un debate con gente hablando del tema, ¿no? La consulta es, ¿esta lista dónde la van a encontrar? Por ejemplo, ¿dónde se va a publicar? ¿Cómo va a estar visible para...? Al acceso del público, sería una página web o una aplicación. En Estados Unidos es una aplicación y creo que sería tal vez un poco más fácil en un momento dado, pero es una realidad que necesitamos herramientas como esta. Hay casos que se dan una y otra vez, casos de personas que ya tienen en su haber un historial de índole sexual y no lo sabemos. A lo mejor es una persona muy agradable que le sube los paquetes a las señoras en el edificio y todo lo demás, pero detrás de esa persona tenemos una psique, una persona realmente enferma, porque una persona que siente placer al tener relaciones sexuales con una criatura definitivamente lo es. Tal vez en el momento mismo, una vez que termine el acto, sienta algún tipo de guilty feeling, pero arrepentimiento no, ya que su propia naturaleza enfermiza lo va a orillar, como depredador sexual que es, a buscar su próxima víctima. Pero, diputada, por ejemplo, tengo un oyente aquí que me dice, por favor, pregúntele a la diputada lo siguiente, ¿cómo es eso de la lista de certificados de no ofensor sexual? O sea, ¿un colegio privado o un colegio público tiene que publicar una lista? No, de ninguna manera. Aquí hay que quedar muy claro, no se trata que esa lista se va a publicar en Arcamedia, se va a publicar en la página web de Arcamedia, que Melissa va a decir, que vamos a poner esto. No va a salir publicada en los periódicos, no va a salir tampoco en los medios regulares, la televisión, periódicos, de todo. Aquí realmente el asunto es que todas las empresas públicas o privadas que tengan que ver con niños, niñas o adolescentes necesitan, la gente que va a trabajar directamente con esos niños, un certificado de no ofensor sexual.
Eso es una realidad. Ahorita nos quejamos mucho de los busitos colegiales, pero los conductores de los busitos colegiales, para poder ser chofer de un busito colegial, necesita presentar un certificado de no ofensor sexual. Entonces, todas estas personas lo van a tener que empezar a hacer, que de hecho es ley de la República ya, porque esto está contenido en la ley 244. Lo que pasa es que la gente no hace cumplir la ley. Las personas, las empresas públicas o privadas que tengan que exigir un certificado de no ofensor sexual y que no lo hagan, tendrán una sanción. Eso quiere decir que todas las escuelas, todos los profesores de cualquier escuela tienen que tener este certificado. Profesores, los que limpian, o sea, toda esa gente tiene que presentar un certificado de no ofensor sexual. Es importante. Estamos hablando, caramba, la niñez no se puede repetir. El niño nace, luego una línea de tiempo, el niño va creciendo y si in between hay un caso horrible como una violación, tocamientos, actos libidinosos, esa es una huella que marca la vida de esa criatura, de esa persona para el resto de su existencia. Entonces, eso es importante. Tenemos que aprender a ser un poquito más empáticos y a ponernos en los zapatos de la gente. Y ya le doy la palabra a Ikara, ese registro de ofensor no sexual, ¿qué conlleva? O sea, ¿cuáles son los requisitos para...? O sea, las personas que están en este listado son única y exclusivamente hombres o mujeres que han sido hallados culpables, que se han dado los suficientes elementos de convicción para que un juez en un momento dado diga este señor o esta señora son culpables o tienen una sentencia ejecutoriada. Algunas personas dicen, no, es que este listado se puede prestar para tratar de acabar con la reputación de una persona. No, porque las personas que están ahí no están en investigación, ni tienen todavía, vamos a darle el beneficio de la duda. No, esas personas son culpables. Y en este país tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Una persona que es capaz de tomar lo que no le pertenece es un ladrón. Y una persona que vulnera la vida de otra persona, definitivamente, ya sea sexual, tocamientos, actos libidinosos, es un violador. Y como tal, tenemos que tratarlo, ¿no? Hay un aspecto que me llamó la atención, Paulette, y fue, buen día, fue Buenos días, Iker. Bueno, yo actuando como el abogado del diablo, que solamente voy a este punto. Porque un ejemplo, la persona cometió en su momento ese delito, fue ante un tribunal, se respetó todas sus garantías, fue hallado culpable, pagó la pena. Y esa persona, le pregunto, en la psiquis de ustedes que se han duchado con expertos, esa persona quiere eliminar esa parte de su vida, no quiere saberse su vida, o esa persona va a seguir con esas conductas. Pero es que prácticamente hablamos de resocialización. Sí. Pero resocialización con estas personas es prácticamente imposible porque su propia naturaleza, como lo dije hace un instante, los va a orillar a buscar su próxima víctima. Y esto no lo digo yo, lo dicen los psiquiatras forenses, lo dicen los psicólogos clínicos. El índice, o más bien la estadística de reincidencia en casos de esta índole, estamos hablando de un número interesante. Pero hay arrepentimiento real entonces también. Pero es que arrepentimiento real no, va a tener un momento de, caramba, me siento un poquito mal por lo que hice, pero eso va a ser pasajero, porque inmediatamente su propia naturaleza lo va a orillar a buscar su próximo target. Voy por esto o voy por lo otro. Entonces, tenemos un montón, caramba, tenemos a nuestra disposición información a la distancia de un clic, pero al mismo tiempo también a la distancia de un clic está la oportunidad que se le brinda a todos esos depredadores que se hacen pasar por niños, que a la hora de la hora entablan una relación de amistad con estos niños y los pequeños no tienen ese discernimiento para poder definir sí o no, o hasta aquí, hasta cuándo, hasta dónde. Eso es importante y también como ciudadanos, como padres, como tíos, tenemos, o abuelitos, una gran responsabilidad. Le estamos dando celulares a nuestros niños. Muy temprano. Muy temprano. Demasiado temprano. Hay países ya como Australia que tienen leyes específicas prohibiendo que los niños, los infantes, usen ni tabletas ni celulares hasta después de los 13, 15 años. A ver, hay un tema que a mí me llamó la atención y que trae esta colación y tiene que ver con, oye, yo uso eso como una arma para irte contra ti, un ejemplo. Que yo sé esa información, yo puedo acceder a esa información y conozco de aquella persona. Yo le monto una campaña a esa persona, simplemente porque la quiero aumentar una campaña. Eso también lo bueno, esa es otra historia, esa es otra historia porque en este listado, como dije hace un momento, solamente deben estar los nombres de aquellas personas que han sido halladas culpables. Los condenados y que pagaron ya condena también. Así es, tal cual.
pero yo siento que aquí no se trata de señalar en un momento dado a alguien que esté en tela de duda, ¿no? Claro. Pero, diputada, el tema de... Yo me quiero referir a los requisitos. Usted dice, tienen que contar, por ejemplo, doy un ejemplo, las escuelas. Tienen que contar con... Escuelas de danza, Sí, de escuelas todo. de teatro. Escuela de teatro, de danza, de gimnasia, de fútbol. Claro. Con un certificado de no ofensor sexual para quienes hacen el trabajo de lidiar con los más pequeños. Por supuesto. Perfecto. ¿Cuáles son esos requisitos para eso? O sea, ¿qué le van a pedir ustedes o la ley le va a pedir a estas escuelas? Bueno, el certificado que ya se expide para los conductores de los busitos colegiales. Revisan, es como si revisaran el récord policivo de esa persona, si hay algún tipo de denuncia o algo así. De esa manera es que te pueden expedir un certificado de no ofensor sexual. No llego, es que, ¿sabes qué? Dame un certificado de no ofensor sexual, ¿cuánto cuesta? No es así. Obviamente tiene que haber una pequeña investigación previa para poder constatar que esa persona no tiene ningún caso. Hay una cosa aquí bien interesante. Desde que todos mis proyectos de ley van concadenados y tienen que ver con protección de niñez, mujer, familia, en fin. Yo me dediqué desde que entramos a la Asamblea el año pasado, que ya teníamos esbozados los proyectos de ley, qué sé yo, me dediqué a reunirme con los diferentes clubes cívicos, Club de Leones, Club Kiwani, Rotarios, 2030, en fin. Y da la casualidad de que una de esas conversaciones, al salir, ya terminando mi exposición con un Club de Leones, sale uno de los señores y se me acerca. Estoy muy preocupado, Paulette, porque ese tipo de ley la necesitamos ya. Este señor hizo la inversión de su vida conjuntamente con su esposa para comprar un departamento en una área que sea una buena área, con un área social que le permitiera a su niñita de 9, 10 años poder invitar a sus amiguitos, de partir con seguridad dentro de su entorno, que es su edificio y demás. Esa niña estuvo unos breves minutos sola en el área social. Y luego pudieron darse cuenta por la seguridad del edificio que un adulto estaba acosando a su pequeñita. Lamentablemente, la calidad, la fidelidad de ese video no era lo suficientemente buena para poder identificar el rostro de esa persona. Pero este señor y su esposa viven en una angustia total, día tras día, porque saben que en ese edificio están durmiendo con el enemigo, pero no saben quién es. Entonces la niña tiene que estar acompañada cada vez que está en un área del edificio, fuera de su departamento, tiene que estar acompañada full, que me parece perfecto, porque así es como debería ser. Pero no se puede quedar sola ni un momentito mientras espera el busito de la escuela, porque no saben si esa persona se puede acercar. Entonces eso es terrible y eso es algo que viven nuestros ciudadanos día con día. Y es como una especie de espada de Damocles que está dando vueltas sobre nuestra cabeza y que en un momento dado puede pasar una desgracia. Sigo con las preguntas porque Por aquí hay favor. muchos oyentes interesados en los certificados. Okay. Esos certificados, se los van a otorgar. ¿Qué institución se los va a otorgar? La DIJ. La DIJ, perfecto. Entonces, Como cuando usted va a la DIJ te pide un récord policivo, normal. Es lo mismo, sí, es lo igualito. mismo, solamente cambia el título. Récord policivo, acá es certificado de no ofensor sexual. Muy bien. ¿Eso tiene un costo? No debería tener un costo. No, lo pregunto Igual porque... que el récord policivo. Que no tiene Igual que el No, récord perfecto. policivo. O sea, tú vas a buscar... ¿Sabes qué? Mira, aquí pasó una cuestión cuando estábamos en pandemia, cuando la ministra de Cultura era la señora Giselle González Villarrué. Aquí llegó un señor, un panameño, un portento en la música clásica y se ganó un puesto de trabajo para darle clases a los niños de las sinfónicas juveniles. Una señora de Estados Unidos me mandó una información, un mensaje directo por Instagram. Es el señor fulanito de tal acaba de empezar a trabajar en el Ministerio de Cultura, está dándole clases a adolescentes y él no puede hacer eso porque él tiene estos 2 casos hallados culpables como tal en Estados Unidos por abuso contra con 2 de sus estudiantes. Yo lo que hice fue agarrar, esto no puede ser posible. Este hombre no puede, un depredador como este, no puede trabajar con niños o adolescentes. Inmediatamente me contacté con la señora ministra y le mandé toda la información. Ese señor dejó de trabajar, afortunadamente. Pero ¿qué hubiera pasado si esta señora de Estados Unidos de repente dice, ay, no, yo no conozco a esa que siempre habla de los niños y las niñas y las mujeres?
y se hubiera detenido en su día a día y dice, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de contactar a esta mujer. Y afortunadamente yo tenía la manera de contactar a la ministra en un momento dado. Y ese señor salió y no pudo tal vez llevar a cabo lo que su naturaleza enfermiza en tal caso lo hubiera obligado a hacer. Pero es que este tema, caramba, a mí me duele enormemente, ¿sabes qué? Que las personas escuchen, oigan sin escuchar y que miren sin ver. Porque como no han tenido, afortunadamente, casos como estos, cercanos en su familia, en su entorno familiar o en su entorno de amistades, es como si todo esto estuviera ocurriendo en un universo paralelo. Y no es un universo paralelo, es Panamá. Y está pasando día con día. Van más de 4.000 denuncias en cuanto a la libertad sexual, a temas de índole sexual. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vamos a ver esto con los ojos que debemos verlo y con la gran responsabilidad que amerita? Que le lanzan un misil, diputada. Y dice lo siguiente. Debe ponerme un casco. Dice, la diputada ha dicho 2 veces o más que ya existen leyes que regulan la lista de ofensores sexuales. Hay una, que es la 244. No hay leyes, Entonces, es una ley. Si ya existe, ¿por qué no hacer cumplir la ley en vez de crear otra ley y que nuevamente pueda quedar en el olvido? Es que yo creo que ahorita es que hay que empezar a hacer cumplir la ley, porque aquí luego que cambia, el carácter que cambia de la 244 a la 176, que es mi proyecto de ley, es el carácter público. Pero aquí hay un asunto, aquí tenemos leyes para todos. Si nos pusiéramos a revisar la cantidad de leyes que tenemos, diríamos, chuleta, pero es que tenemos leyes para todo. Pero ¿sabes qué? Hay muchas de esas leyes que ni siquiera están reglamentadas. Porque todo el mundo, la ley. Cuando se logra la ley, todo el mundo es como si fuera, ya se acabó el topón en el carnaval. Entonces ya lo único que quedan son los papelillos y qué sé yo. La serpentina. Y no puede ser. Hay que seguir, hay que buscar la manera, hay que reglamentar para que realmente sea realidad. A ver, diputada, aquí es muy, muy, muy importante y la audiencia tenerlo claro. Ya la lista de ofensores existía. Existe, sí. Ya. Lo único era que no era pública. Así es. Era estrictamente de manejo para operadores de justicia. Claro. Lo que ha hecho la norma ahora, en aras de transparentar y en aras de lograr alertas importantes y tempranas, es hacerlo público al manejo. Tal Como cual, usted dice, yo tengo una inversión o quiero hacer una inversión en un complejo residencial, ya sea de playa o ya sea acá. Uno tiene que interesarse en saber con quién tú estás. Y eso es bien importante porque siento que desde hace mucho tiempo para acá estamos tan metidos en nuestros propios problemas, en nuestros propios asuntos, que ni siquiera a los vecinos ni siquiera los conocemos. Exactamente. Ni nos interesa conocerlos. Y cuando fuera el allanamiento y Dios. Mira lo que pasó. Mi vecino al lado, o sea. Es así, entonces creo que es importante. Y también hay que denunciar, señores. El llamado a la denuncia. Porque muchas personas bien escuchan algo o ven algo y dicen, bueno, ese no es mi problema, ese es el problema de esa otra persona. No, tenemos que ir más allá y denunciar. Entonces, aquí yo también he recibido una cantidad de mensajes, no sé ni por dónde comenzar. Bueno, para dónde comenzar es, si alguien conoce a alguien en Tigo, me avisa, por favor. Hago un paréntesis. O sea, usted sabe el fenómeno que pasa en Panamá, ¿no? Con todos estos cambios de empresas más grandes que compran empresas en Panamá, yo he dicho que hay empresas sin rostro. En los viejos tiempos, cuando era Cable Onda, cuando era, no me acuerdo, ¿cómo es? De los españoles esta, Telefónica, tú sabías a quién llamar cuando había un problema. Ahora tenemos un problema con la señal de la fibra allá en Cerro Azul y en Tigo no sabemos con quién hablar porque Tigo es una empresa sin rostro. O sea, tú no sabes. Ellos nada más te cobran, pero si tú quieres hablar con ellos, oye, tengo un problema, ¿hay algún problema en la fibra allá en Cerro Azul? Entonces me tienen aquí a ti borrado mi WhatsApp, que se escucha mal. No es por culpa nuestra. ¿Pero por qué tienes subcontratista y subcontratista? Yo no sé, cara, es que yo no sé quién es. Tigo es una empresa sin rostro. Aquí tú no sabes a quién llamar. Yo en mi casa, que tengo no sé cuántos problemas, no sé a quién llamar. Pero bueno, es otra historia, Paulette. Si una persona se regenera, sigue en la lista. Mira, eso de cómo se regenera en este tipo, o sea, esto en es este tipo de casos. Dios mío, porque para poder lograr eso en un momento dado, o orillarnos, tal vez acercarnos a que eso fuera posible, necesitaríamos los especialistas del caso.
como psiquiatras forenses, psicólogos clínicos forenses, que no los tenemos, solamente tenemos 2 psiquiatras forenses a nivel nacional y tenemos una grave carencia también de psicólogos clínicos. Entonces, tendría que tener un acompañamiento constante, cosa que no estamos en posibilidades de tener en estos momentos. Entonces, es una realidad. Yo quisiera que esos ofensores sexuales aparecieran en esa lista hasta el último de sus días, pero no puede ser. Pero casi. ¿Por qué? Porque si el crimen sexual se comete contra un adulto mayor, una persona con discapacidad o contra un adulto, un mayor de edad, esta persona que ha sido hallada culpable debe permanecer en ese listado el doble de los años de la pena que le ha conferido el juez. Por ejemplo, si la persona la condenaron, hipotético, porque ahorita las penas son más altas, que es la ley anterior. Si la persona fue hallada culpable y le dieron 10 años, esa persona debe aparecer 20 años más en ese listado. Si el crimen de índole sexual es cometido contra un menor de edad, se triplica. Entonces, si la pena fue de 10, debe aparecer por 30 años. Una vez que esa persona ya cumple esos 20 años en ese listado, también se eliminará su nombre, pero permanece el registro de su perfil genético, por si acaso en algunas circunstancias se necesita para una comparativa. Eso es una realidad. Lo que sí es cierto también, cuando estas personas salgan de la cárcel, tienen que, bajo la gravedad de juramento, cada 6 meses indicar dónde es su residencia, dónde está trabajando, y si miente también hay otras penalizaciones. Diputada, ¿cómo hacer para que esto se traslade también al tema de mujeres ya adultas? De tener una lista o esta lista está únicamente, es para todos. No, es para los dos. Okay. Yo lo dije al principio, aquí hombres y mujeres, no es que yo me volví, es que debe ser una feminista. No. Digo mujeres adultas, que no sea solamente... Porque, esto es claro, hombres o mujeres al mismo nivel, porque lo he recalcado desde el día 1. Y desde hace mucho tiempo, las mujeres también pueden ser ofensoras sexuales. No, pero a ver, me quiero referir al tema, es que no estamos enfocando únicamente en niños y adolescentes. No. Yo quiero saber si esto Por supuesto. abriga también el tema de los adultos. Esto abriga a todo el mundo. Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores de edad, hombres que también son violados, hombres, mujeres, personas con discapacidad o adultos mayores. Es la sociedad al completo. Esto no podría ser parte del récord policivo. En lugar de ser una lista que tienes que entrar a un lugar para poderla ver. Yo la verdad creo que esto tiene que ser visto como con la responsabilidad y con los ojos que debe ser. Estamos hablando de crímenes atroces y creo que sí merecen un nicho aparte. Y quedó así en la ley. Así quedó. Una cosa es el récord policivo, otra cosa es... Sí, otra cosa es el listado de ofensores sexuales. Uh-huh. Aquí preguntan, profesor, ya ver el montón de profesores sacando... ¿Los profesores tienen que sacar eso? Claro. Por supuesto. Y no tiene costo, como ¿Cuántos casos se han dado? Hace unas semanas atrás, aproximadamente un mes, se dio el caso de un profesor que le pedía a niños y niñas que le mandaran fotografías sugestivas a cambio de dinero. Ese tipo, no está bien que lo diga, pero ese desgraciado no merece estar ahí, porque es un problema, vuelvo y repito, es como una espada de Damocles sobre esos niños de esa escuela. A ver, Paulette, esto, por razones obvias, lo conozco, no por obvio, sino en la administración Varela, en el Meduca, con el ánimo de deshacer todo lo que se había hecho en la administración anterior, en el Meduca, reincorporaron a más de uno. Así es, que tenían casos. Así es. Entonces eso es una gran... De no sé cuánta atrocidad. Así y lo reincorporaron. Y eso no puede ser. Aquí no pasó nada. Es que lo que pasa, Edwin, es que seguimos
sabemos lo que pasa, pero preferimos seguir mirando para otro lado. Y nos convertimos en mudos cómplices con nuestro silencio de todo eso. Y eso tiene que cambiar. Y no solamente con respecto a este tipo de crímenes, sino a todos los crímenes en general, por Dios. Aquí la gente sabe quiénes son y no son precisamente el Comando Tiburón, ¿verdad? Pero el asunto es que la gente mata por estar cerca de quien tenga mucho dinero. O sea, ya orillados a otro tipo de situaciones. Y no puede ser. ¿Dónde quedan nuestros valores y principios? ¿Dónde quedan? ¿En qué nos hemos convertido? En una sociedad enferma. Y tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas contra eso. Ahora, ¿cuál es el papel del CENIAF en todo esto? El CENIAF tiene mucho que ver también porque ellos son los custodios en tal sentido de estos niños que son extraídos de sus entornos familiares por casos tal vez de esta índole u otro tipo de maltrato. Entonces, pero ellos lo que hacen es un acompañamiento. Esos niños no están detenidos. Sí. No están detenidos. Entonces, siento que también el CENIAF ha cargado con una pena que no merecía. ¿Por qué? Cuando todos pusimos el grito al cielo por los casos que se ventilaron hace unos años atrás, se le endilgó todo al CENIAF. Pero esos albergues, que eran los que más problemas causaban en un momento dado en cuanto a la vida de las criaturitas, eran privados. Y estaban bajo el paraguas ¿de quién? Bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, CENIAF se caló todo esto cuando en realidad los que tenían que dar la cara era el MIDES. Y eso no está bien. Aquí Paulette le pregunta a la profesora Jacqueline Hurtado. Dice, buenos días a la diputada. Buenos días, Jackie. ¿Y qué medidas o ayuda psicológica, acompañamiento le van a ofrecer a los niños que son abusados? Ya que si no les ponen atención o no les ponemos atención, esos mismos niños se van a convertir en un futuro probablemente en abusadores, probablemente, pero ahí hay otro problema, otro eslabón de esta cadena, que es que tenemos que orillar primero a los chicos que están estudiando medicina, que también dentro de su radar tengan psiquiatría como una especialidad, que es una especialidad larga, lo sé. Y también llegar a un acuerdo como lo que quería hacer el procurador anterior, el procurador Caraballo, que trató de lograr con el ministro de Salud anterior, con el ministro Sucre, que los chicos se especializaran en psiquiatras, pero que luego el Ministerio Público se encargara de esa subespecialidad que los hace forenses. Pero a la hora de la hora no llegaron a ningún acuerdo. Pero necesitamos que los chicos empiecen a ver esto con la responsabilidad que requiere. Necesitamos que los chicos que están estudiando psicología, que van a ser psicólogos clínicos tal vez en un momento dado, también deseen ser forenses para poder brindar este apoyo. Entonces, es como si tuviéramos un monstruo, como un pulpo, que tiene muchos brazos, pero a la hora de cuántos brazos tiene cortados con los que no puede hacer nada. Si no tenemos los especialistas que necesitamos. Entonces, podemos decir, podemos gritar, podemos tratar de hacer lo que queramos, pero necesitamos herramientas como esta, porque no tenemos a los especialistas que en un momento dado pueden darle el acompañamiento a estos seres que definitivamente no están bien. Espacio político no pagado. La ley fue aprobada en la Comisión de Gobierno. Mira, fue aprobada. Está levantando la mano. Donde están estancados los otros proyectos contra la corrupción. Que su amigo Camacho dice que no, primero la señora Gertrudis tiene que sellar, buscar la firma en secretaría, después sacar copia y no sé qué. Ay, por favor, y todavía no llegó la señora Gertrudis. ¿La aprobaron o no la aprobaron? Sí, se aprobó. ¿Se aprobaron? Entonces. Pues sí, para que sepa, ¿no? Nada más le digo, espacio político no pagado. Pero faltan otras 8. ¿Qué le parece? Bueno, ahí es donde la gente se enreda. Ayer, tanto la Cámara de Comercio como la APEDE. La APEDE, sí, con su plantearon la importancia de impulsar los proyectos anticorrupción. Ahora Camacho también va a decir que si la APEDE y la Cámara de Comercio lo presionan, tampoco se pone lento. ¿Cuánto falta no hay, porque se acabe el periodo? Pero ve. Hasta el 31 de octubre. Está ya la cuenta regresiva ya inició hace rato. No hay mal que por bien no venga. Esta ley avanzó. Y ya está a las puertas. Y fíjate que yo tenía mis reservas porque desde que la propuse como tal,
Incluso muchas personas dentro de la misma Asamblea Nacional de Diputados me decían, ay, ¿sabes qué, Pau? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No te metas en eso. Mira, que no te metas en eso. Bueno. Ya se ponían ya como más dramáticos, en mínimo. O sea, vas a poner en peligro tu integridad Paulette, física. pero una Por cosa. Dios. Voy a hacer una pregunta, no una pregunta, un comentario que si la quieres reaccionar a él, lo hace y si no, no. Y no pasa nada. La información que yo recibí así, en la calle, como quien no quiere la cosa, es que había gente de poder en este país que no quería que esa ley prosperara. Y tiene que estar en estos momentos tratando de mover cielo y tierra para que Eso fue lo que finalmente me el dijeron. señor presidente no la firme. Yo hago un llamado al señor presidente que sé que escucha este programa y que yo creo que sería sumamente positivo para la ciudadanía en general que sea sancionada esta ley. Es importante. Yo creo que todavía no tomamos conciencia del daño que se le infringe a una persona, a una criaturita, o a un adolescente, o a una mujer, o a un hombre, al ser violentado de esta manera. Desde que se aprobó esta ley la semana antepasada, he recibido innumerables mensajes, llamadas, y personas que me encuentro en la calle, que me abrazan, me dan las gracias por la ley. Digo, no, o sea, esto es una cuestión de todos. Y que de personas que yo ni siquiera me imaginaba que podían haber pasado por eso. Que cuando ya te abrazan, te dicen directamente al oído, ya yo pasé por ahí. Y las personas que conozco, les digo, pero ¿y qué pasó? Nunca tuve el valor de hablar con mi mamá. Nunca tuve el valor de hablar con mi abuelita. Nunca tuve el valor de decírselo a mi papá. Entonces son personas que ya son adultos, han hecho una vida, tienen una familia, pero han vivido toda su vida arrastrando ese dolor, por Dios, tratando de construir una vida alrededor de ese sufrimiento, y eso no está bien. Bueno, pero a ver, no vayamos muy lejos, ¿no? Lo que sacude a Estados Unidos con el caso Epstein, pues es de talla mayor. Fíjese bien, asesinaron a una mujer Terrible. en una plaza pública este fin de Oclida semana. Aguadulce pierde hoy una de sus hijas y Panamá se viste de rojo una vez más por el femicidio de una mujer. Exactamente. Una mujer que tenía una boleta de alejamiento, pero esas malditas boletas de alejamiento para lo que sirven es para limpiar la sangre de ese cuchillo con el que la ultimaron, Entonces, con múltiples puñaladas. Esto no puede ser. Ese 19 silencio años tenía. cómplice que tiene la sociedad es un silencio que no podemos permitirnos. Y un femicidio como tal es un fracaso del Estado. Es que hacia allá quiero ir, diputada. La estrella de Panamá, porque hay que darle obviamente la cuota de la publicación, sacó una nota que habla del costo que le representa una mujer violentada en el hogar en Panamá. Y saca además y muestra los datos de el número de denuncias que hay sobre maltrato, digamos, por parte de parejas, ¿no? Abuso, acoso. Estamos hablando que en el año 2023 hubo 17.000 denuncias. Así es. Denuncias de mujeres que fueron abusadas. En el 2024, 15.000. En lo que va de 2025, 10.200 mujeres que han denunciado ser víctimas de este tipo de violencia intrafamiliar. ¿Por qué en Panamá, y yo lo digo sin que me quede ningún tipo de reparo, es una sociedad machista, es una sociedad misógina? Tal cual. ¿Por qué invisibilizamos este tipo de noticias? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué hay que hacer para que esta noticia no pase por debajo y cada vez sea más notorio el hecho de señalar a quien abusa o acosa? Pero es que es muy triste que simple y sencillamente volvemos a hablar del tema cuando un acto como este se da. Cuando la sangre finalmente tiñe de rojo las noticias, no importa cuál sea el medio de comunicación. Tenemos que esperar a que sigan muriendo mujeres. Tenemos que esperar a que sigan violando niños. Señores, no. Ya no podemos seguir de esa manera. Porque a la hora de la hora, vuelvo y repito, no alzando nuestra voz y tratando de que las cosas cambien, terminamos siendo mudos testigos y cómplices de cada una de estas situaciones. Y que creo que todavía no lo hemos entendido a cabalidad. Y no podemos seguir de esa manera.
No, ahora, Pablo, yo entiendo el punto de que un femicidio es un fracaso del Estado. Cuando reflexiono sobre eso y vi las imágenes del tipo ese allá en Agua Dulce, que felizmente fue aprendido ya, y ¿cómo puede el Estado saber que eso va a ocurrir? Caramba, pero si ya teníamos, probablemente se dieron amenazas y ahora esto es cosecha mía. Ya había una boleta. Si ya existía una boleta de Ya había alejamiento. Hemos hablado, Chuleta, antes de que se declarara la emergencia por el COVID, antes que cerraran los aeropuertos y qué sé yo, que fue en el mes de marzo de hace unos años atrás, yo estaba en una reunión en el Ministerio de Gobierno y Justicia, con el ministro, con entidades de la sociedad civil, y hablábamos de la gran necesidad de poder tener estos brazaletes y demás para impedir que esa persona, más allá de una boleta de alejamiento, se acercara físicamente a la persona que era la víctima. Pero a la hora de la hora quedó una vez más en palabras que se las lleva el viento o en letra muerta, porque al fin y al cabo lo que se necesitaba en su momento era el acompañamiento también de las telefónicas en un momento dado para poder hacer que esto fuera una realidad, Sí, que es algo muy similar a lo que sucede con la alerta Amber, que finalmente no funciona de manera efectiva en estos momentos porque no se cuenta, y hay que decirlo muy claramente para que la gente lo entienda. Yo creo que las telefónicas tienen que entender que la alerta Amber no es una oportunidad de negocios. La alerta Amber, así como nos atiborran a todos una y otra vez con el nuevo plan, el nuevo dispositivo y tal y cual, o está tarde, no ha pagado, y te mandan millones de mensajes. Sí. Asimismo, Mire. con esa prestancia y con esa celeridad, tienen que dar a conocer en el momento que un niño o una niña desaparece. Y no está pasando. Ahorita la alerta Amber está funcionando como una página de Instagram que allá, algunas personas se las van mandando y las vamos multiplicando, tratando de que llegue a más personas. Pero no está siendo efectiva realmente porque no se cuenta con el acompañamiento tan necesario de las telefónicas. Entonces yo creo que aquí cada quien tiene que asumir su rol. Pasa que pero lo importante, profesor, es que a esta mujer la asesinaron por ser mujer. Ya. Bueno, su ex marido. Pero, claro, pero por el hecho de ser Bueno, mujer. pero recordemos también hace unos años atrás, una señora ya separada de su ex, era un taxista, y le dice, oye, te traje un supermercado para las niñas, sal que te lo quiero para que lo vengas a buscar. ¿Puedes entrar un momentito al carro 2 minutos? Que quiero hablar una cosa contigo. La mujer entra, la rocía de gasolina y le tira un fósforo y la mujer que termina quemada prácticamente en toda su anatomía y a los días fallece esa persona. Mi punto es que Pablo respondió mi pregunta. O sea, el Estado no tiene forma de saberlo. Pero dice Pablet, pero es que hay tecnología que si las telefónicas contribuyen, tal vez sí se podría minimizar El riesgo. que estas cosas ocurran. No. El Estado sí tiene forma. No tiene ninguna. Un A ver, ¿de qué forma? un momento. La bolita de cristal, ¿cómo es? Una bolita de cristal no, ¿Cómo es, profesor. entonces? Le voy a decir algo. Ajá. Si el Estado panameño tuviese políticas públicas que estuviesen enfiladas Ajá. a educar a la ciudadanía en que no hay que abusar, no hay que acosar. Eso tiene nada que ver con lo de Agua Dulce. La mujer estaba en el parque, A el ver, tipo llegó y la mató. No, profesor. ¿Cómo puede el Estado A saber ver, que eso iba a pasar? A ver, eso viene relacionado a un tema de educación. Ajá. ¿Ok? A ver, nuevamente. Vuelvo a decir, no nos basemos únicamente en lo ocurrido el fin de semana. Basémonos en los números en cuanto a abuso por parte de hombres hacia mujeres. Los números están allí. Pero La sí, pregunta es, eso ¿por se qué está ocurre? discutiendo. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Es la pregunta. Porque el tipo es un tipo No, desequilibrado. a ver, El más tipo no allá es un de tipo eso, normal. más allá de eso sí, pero es que ¿cuáles son las políticas públicas incentivadas Pero desde Pero es que aquí hay un asunto. Estos son temas que debemos hablar en la casa y son temas que debemos hablar en la escuela. Es bien importante. Así como no hablamos de este tema, de que no debemos agredir a las personas, aquí todavía seguimos pensando en el maldito juega vivo que, oye, ¿qué te pasó? Ay, no, es que fulanito me dijo, pégale. Y si no le pegas,
tú eres un tal por cual. Y no puede ser. No puede Ahora, ser. Tenemos que entender que la violencia no es la respuesta. Lo que ocurre, Icar, antes de que digas lo que vas a decir, te encuentras sujetos que deben ser execrados de la sociedad, ¿no? Un tipo que se llama Javier en YouTube dice, ¿y qué sucede con el simple señalamiento de ofensor y es falso? ¿Dónde queda la sanción por un señalamiento falso? Entonces, un tipo que yo no sé por qué lo dejamos estar en este chat del YouTube, que se llama Frank. Exacto, Javier. Leyes tontas Bueno. para creernos hacer que trabajan. Debe ser Bueno, al revés. Javier, ¿Usted sabe cuál es el porcentaje de denuncias falsas sobre acoso y Entonces, abuso? Es mínima. Yo no lo sé. No, pero es que es mínima. Pero aguántate, cálmate. Que es que dice Paulette que es que en la escuela, que es que en la familia que se habla. Sí, pero es que el sujeto, el violador, Paulette, tú lo dijiste al inicio, es un tema que está desequilibrado. Le puedes hablar de eso 1000 horas en la escuela, 1000 horas en la casa. El tipo está desequilibrado. El tipo no es normal. Entonces, tipo de leyes, como el tema de la tecnología, para que cuando esta mujer se cansó de que este marido le pegara, la ofendiera, porque es violento, mete los trámites de divorcio, se divorcia, y este tipo la sigue acosando, entonces aparece ahora la tecnología del celular para que de alguna manera, me imagino que es así, Claro. el celular de ese sujeto violador o ese sujeto acusado de violento contra su exmujer, el celular de su exmujer y el de él se activen y Tigo, con quien uno no sabe con quién hablar, diga, hey, este tipo se le está acercando a la mujer, cuidado. Es así. Ahí sí entiendo. Pero fíjate, el reclamo al Estado. hay que tomar en consideración, perdón, Icar, que te interrumpa, hay otro asunto. El Instituto Nacional de la Mujer acaba de lanzar una aplicación en la que tú tienes a tu disposición un botón de pánico. De pánico, exactamente. Un botón de pánico. Pero entonces yo quisiera saber un poquito Correcto. más Habría allá, que ya que nos preguntar. logramos, hay que preguntar al respecto, porque eso lo acaban de lanzar. Es que mira la pregunta, Paulette, que dice el profesor. O sea, ¿cómo el Estado puede evitar ese hecho de sangre preciso? Dice Gonzalo, políticas públicas. Sí, pero entre las políticas públicas está el brazalete electrónico. Claro. Había que conocer a profundidad ese caso en particular. ¿Qué se sabe? Solamente por encima. La muchacha había presentado una denuncia y había logrado una boleta de alejamiento. Yo no sé si en ese interín la norma establece de salida a ese denunciado por alejamiento, por un tema de carácter doméstico, que oficialmente tendría que ponérsele el brazalete. Si lo tenía o no lo tenía. Y si los mecanismos se activaron. Yo no sé si en verdad definitivamente. Lo que pasa es que, a ver, lo que pasó el fin de semana es, digamos, un caso, primero que no puede ser aislado, pero De ninguna que, manera. en lo absoluto, pero que hace parte de una consecuencia de actos y de hechos que ocurren a diario en este país. Usted ha ido a México, señora Paulette. Sí, claro. Usted se monta en el sistema de transporte público de México y hay un piso para mujeres y otro piso para hombres. Así es. ¿Por qué? Por el nivel de acoso que hay sobre la mujer. Eso es política pública. Sí, y lo mismo pasa en el metro. sobre todo a las horas pico del Exactamente. metro. O sea, no entran hombres y mujeres como ganado. No. Aquí están los vagones Los de va- mujeres. y los vagones de los hombres. ¿Por qué? Eso es política pública. ¿Por qué? Porque se conoció, se sabe del incremento de acoso por parte de hombres hacia mujeres. Entonces, lo que vimos en este feminicidio es parte de, y eso es política pública. La consulta es, ¿nosotros qué estamos haciendo para que se disminuyan los casos de acoso? ¿Qué estamos haciendo como Estado para que se disminuyan los casos de abuso? Eso no va a disminuirse, ni va a desaparecer, igual que la corrupción. Bueno, profesor, entonces no hagamos nada. no va a Pero desaparecer, hagamos nada. es que adoptas un criterio que no se compadece con la realidad de la humanidad. Pero ¿qué eso es eso? no va a desaparecer. O sea, usted me va a decir a mí que usted no va a hacer política pública porque Pero esa es otra historia. los casos de abuso y acoso no van a desaparecer. va a desaparecer. No, Tú puedes bueno. tener toda la política pública del mundo, pero el enfermo sale a matar Nadie ha dicho que va a y el desaparecer. ladrón sale a robar. No. está Nadie ha bien. dicho que va a No, no va a desaparecer. desaparecer. pero entonces se usted- puede no. contrarrestar. Entonces usted Es lo que queremos. Mira lo que dice contrarrestar. Paulette, mira lo que dice Paulette. Y den el clavo, y usted todo el tiempo ha sido muy enfático del tema. Educación, educación, educación. Yo soy de la opinión, Es que es así. yo soy de la opinión que ese agresor que mató en esa plaza pública ese domingo a esa criatura, a esa muchacha, o sea, obviamente viene de una familia, no viene de Marte.
Así es. Y se debieron haber disparado las alertas de ese muchacho de niño y adolescente, su comportamiento. ¿Se Es así, hizo? Pero es que por otro lado, Icar, yo tengo No. otro proyecto de ley, que es un proyecto de ley de bienestar animal que está ahorita en una subcomisión, en la Comisión de Ambiente, que también busca identificar a esas personas, hombres o mujeres, que en un momento dado son capaces de hacerle daño a un animalito, a un perro, un mascota. gato, una mascota en general, porque probablemente, y no lo digo yo, lo dicen los expertos en la materia, el siguiente paso, luego de ser reiterativo, causando dolor, maltrato a una mascota, el siguiente paso puede ser hacer lo propio o hacer lo mismo con un niño, con una niña, con un adolescente, con un adulto mayor o con una persona con discapacidad. Por eso es importantísimo poder ir visibilizando quiénes son esas personas para tratar. Entonces ya sabemos, este es fulanito de tal, ok, hay que meterle el ojo a este tipo, porque no sabemos si el día de mañana puede pasar esto o aquello. Entonces yo creo que como sociedad nosotros tenemos una gran responsabilidad, que vuelvo y repito, no estamos asumiendo con responsabilidad. Tenemos buscar la manera de involucrarnos cada uno de nosotros. Tenemos que hacerlo. ¿Y dónde queda, Paulette? El profesor dice, tiene su posición, yo no la comparto. No, tú estás en todo tu derecho. La sanción social, el scratch, como le dicen en México y en Colombia. El escarnio público. ¿Dónde queda? Es que el escarnio público que aquí debería ser contundente, por Dios, vuelvo y repito lo que dije hace un momento, que a la gente le encanta estar cerca del que tiene plata, no importa cómo la logró. Entonces tú ves a la gente que llega a los lugares y todo el mundo dice, llegó fulanito, y nadie dice nada. Párate, hazle un escándalo y que se vaya, que sienta ese rechazo por parte de la sociedad. No, aquí no. Aquí no. Aquí te lo encuentras, aquí no ha pasado nada. No, claro que pasó, porque lo que estamos sufriendo hoy en día es consecuencia de esa maldita corrupción que venimos arrastrando desde hace décadas. Y pareciera que estuviera ya enquistada en nuestra cadena de ADN y eso no puede ser. Hay que extirparla. Tenemos que ser los cirujanos de esa porquería para eliminarla. Ahí es donde está esa política pública de la que habla Gonzalo, de educación en temas como ese y otros más. Pero fíjate ahí, esa política pública va en esa otra dirección, en donde al acosador señálalo, denúncialo, acúsalo si es necesario acusarlo. Hazle el escarnio público. Así es. Entonces tu forma, y uno lo ve mucho en programas de televisión, en películas, desde que eres niño, desde que eres niña, no hables con un extraño, no te dejes hacer esto, no te dejes tocar. Si alguien te toca, tú me tienes que avisar. Sí, pero por otro lado, mi rápidamente. querido Edwin, también dije, tienes que hacerle caso a tus mayores. No, que con mayores fuera. Pero es que es así, ¿sí o no, En Icar? tiempos modernos. Y a la hora de la hora, Ahí los expertos hablan exactamente de un conflicto que tiene un la criatura. conflicto, claro. ¿Por qué? Porque si tu padre es el abusador, tú como niño no quieres que a tu papá, quien tú amas como papá, le pase algo. Ese niño queda en este momento en un dilema terrible. Porque si yo le digo a mi mamá, un ejemplo, que mi papá me está tocando, la mamá presenta la denuncia y esa persona va a un proceso y queda presa, al final queda esa criatura La criatura termina sintiéndose culpable porque ha quebrantado el entorno, el núcleo familiar. Y lo triste es que el círculo de una criatura de 0 a 7 años es tan cerrado, papá, mamá, Es que es así. los primitos. Y aparte esos primeros años son los años en que se forma. Se forma el carácter. Entonces, no podemos dejar eso así silvestremente, No. de ninguna manera. Por eso es tan importante que esta ley llegue a ser una realidad ya con la sanción del señor presidente. Yo no entendería por qué el presidente no la sancionaría, la verdad. No entendería. No, yo tampoco. No entendería. Como no entendía algunos diputados que simple y sencillamente no firmaron, no votaron. ¿Ah, Eso sí? Se sentaron, hicieron como que iban a votar y no votaron. ¿Y de su bancada? ¿Hubo algunos? No caigas. No voy a caer. No caigas en la Me está tirando la tarraya. Me está tirando la Yo estoy preguntando. Fuego amigo. Como dice Balbina, fuego amigo. Yo estoy preguntando. Ah. ¿A mí no puede decir cuántos diputados no votaron? Tuvimos 42 votos a favor.
Ok. Hay que también ser responsables Una y, buena y cantidad, decir 42 votos. que al mismo tiempo estaba funcionando la comisión creo que era de Economía, comisión de Presupuesto, que es la que no se detiene nunca. Nunca. Obviamente esos diputados tenían otra cuestión que resolver en ese momento, ¿no? Pero yo creo que es una ley que debería ser apoyada por los 71 diputados, ¿no? Sí, para mandar un mensaje Para mandar un contundente. mensaje Exactamente. alto y claro. Exactamente. Toca ahora esperar. Mire. Eso no va a ocurrir, Paulette. Porque en la Asamblea de Diputados, en la anterior, hay gente que no responde a ese tipo de debates. O sea, que no cree en ese tipo de debates. Yo lo vi. Cuando eran de temas así, que tienen un componente social y humano muy fuerte. Eran diputados que no miraban ni para el cielo. Eso no es conmigo, yo no estoy de acuerdo con él. Yo me acuerdo de Hay un diputados diputado que con eso que meterse con otras personas le Orban hunde. y yo estábamos tratando que se hiciera una ley de un punto específico que tenía que ver con salud y nos dice ese diputado de aquel momento, "No, ustedes están muy sociales. Aquí hay que ver otro tipo de cosas. Eso es muy social." ¿De qué estamos hablando, por Dios? Ahora, cada diputado llega con su fuerte, o sea, con su línea, y es Con su normal. agenda. Sí. Normal. Pero Bueno, hay otros que están dando tumbo. Hay temas como estos, pero Icar, Ajá. sí es cierto que y es legítimo además, Sí. que cada diputado llega con su agenda de temas, y es normal, eso es un órgano legislativo. Pero cuando surgen temas como estos, es difícil que tú te sustraigas. No, es verdad. muy difícil que tú te sustraigas. Pero bueno, hay gente para todo. Ustedes tranquilos. Bueno, Hay gente para todo. Pero lo cierto es que esto está en la recta final. Aunque a Icar no le guste, ¿Quién? el presidente de la Comisión de Gobierno. Ah, profe, pero... El jueves, sí, aquí el jueves ¿tiene previsto para cuándo se firme? No. no sé. No se sabe. Yo todos los días rezo porque el presidente la El firme. Ejecutivo tiene 30 días para 30 días tomar una decisión. para sancionarla. Y Pero ya después de tiene eso, tema para preguntar, Gonzalo. el jueves. Eso, que si va a firmar eso. Ujú. Sí, puede ser una buena pregunta. 2 o 3 preguntas, después permitimos 2 o 3 preguntas. No, Y que ya esté por Olga Paulette. a diferencia suya, él no pide café para conversar con el presidente. En público, por lo menos. Ni se come los pequeños. Además, él llega preguntando por los pequeños y después quiere pedir esta café, que no, tengo otras preguntas más. Y la otra gente Y esto espera. para llevar. Y la gente tratando de quitarle el micrófono. Bueno. Finalmente, vamos a ver el escenario favorable. El Ejecutivo la sanciona, la promulga y entra en vigencia. Entonces ¿Qué empieza, pasa entonces al día empieza siguiente? la autoridad de innovación, tiene que apoyar entonces a la DIJ para entonces llevar a cabo ya esta aplicación o la página web. Yo le voy más a la aplicación, Yo creo que es la una cuestión aplicación. directa. Que ya funciona en otros lugares, como en Estados Unidos, que es público también el listado de ofensores sexuales, pero también tenemos que recordar que ellos, aparte de ese listado, de esa aplicación, ellos cerca de los colegios, los parvularios y demás, colocan unas gigantografías con los rostros de las personas que han sido halladas culpables en ese sector. No estamos pidiendo eso. No estamos pidiendo que la gente le tire lo que sea a las personas, pero sí necesitamos blindarnos, sí necesitamos protegernos y nosotros tenemos una gran responsabilidad para cuidar, proteger y decirlo una vez más, blindar a nuestros niños y niñas sobre todo. Lo cierto es que me quedo pensando, todos son execrables, pero caramba, no es lo mismo un acosador que un violador. O sea, el violador marca... Pero un acosador se puede convertir se igual puede en un convertir, violador, sí, ¿no? pero lo que quiero decir, por ejemplo, Melissa aquí tiene un acosador. ¿Ah? Sí, le escribe Bien. y yo te quiero besar y yo te quiero... ¿De bueno, verdad? Eso es acoso, en mi opinión eso es acoso. Vamos a ponerle la Tiene que denuncia. denunciar, ¿no? Hay que denunciarlo. Pero en el caso de un violador, Paulette, o sea, marca a esa persona el resto de su vida. Es que es así. La marca Por para eso el resto hace un de su instante, vida. y te lo juro que a mí me ha roto el corazón ver personas que han construido sus vidas, porque son personas que hoy día tienen 35, 40 años, han construido sus vidas, estudiaron una carrera, son exitosas, entre comillas, pero cargan ese dolor en su corazón. Y crían a sus hijos a base de miedo Y también. crían a sus hijos a base de miedo también. Y cómo llevan ellos una relación de pareja, de familia, sabiendo que arrastran ese triste dolor. Es, Dios mío, muy particular y muy triste sobre todo. Eso y es lo que hay que entender. Yo no creo que esta ley tiene el propósito
de hostigar, de fustigar. De ninguna manera. No, esta ley tiene el propósito, en mi opinión, de que cada cosa en su lugar y cada lugar en su cosa. Si eres un acosador, la sociedad tiene derecho a saberlo. Así es. Si fuiste acusado y fuiste encontrado culpable, obviamente. Por eso aquí ya tenemos que empezar a llamar las cosas por Por su nombre, así es. Si eres un violador, igual. Así La es. sociedad tiene derecho a saber que fuiste condenado por violador, por el daño que le hiciste a esa persona, sea masculino o femenino. Entonces, esto sí tiene una trascendencia. Totalmente. Lamento que haya gente que crean que esto es intrascendente, que es irrelevante. No. Y en mi opinión, Paulette, es un paso hacia adelante. Sin duda Porque alguna. con esto no significa que se han dado todos los pasos. No, solamente es un escalón. Es un Sí. pequeño escalón. Esto es como una señora, nunca se me olvida ese caso aquí en el WhatsApp, pero yo no entiendo a los patrullas de la policía que patrullan por las calles con las luces encendidas. Yo le pregunté un día a un comisionado, a un director, no me acuerdo en una entrevista, no, es un disuasivo. Porque Claro. si el malhechor ve las luces, ya se sustrae de cometer Así el delito. es. Cuando enciende la sirena, la gente que Las alarmas, Sí. las alarmas son para eso. Sí, Claro. exacto. Esta es una ley que es una, en mi opinión, de una serie de decisiones que hay que tomar en el Estado panameño Así es. para enfrentar esta situación. Pero en Sin fin, duda. estamos en Panamá. 8:24 minutos. Pablo, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias No, por siempre. el espacio, por el tiempo y sobre todo a los amigos que nos acompañan a esta hora de la mañana. Que tengan un excelente inicio de semana. Mire, una última pregunta. Por favor, no hay pequeños. No, señora. No. Cuando uno va a visitar a Paulette, hay galletitas. Sí, y cafecito. Y cafecito. Diputada, ¿y entonces cuándo van a presionar a Jorge Herrera para que tumbe los contratos? Las botellas. Las botellas y eso que se... Y las planillas, los diputados. Lo que Bueno, prometió. ahorita a finales de año tienen que venir muchos contratos que deben vencerse Ujú. y que en tal sentido no deberían renovarse, ¿no? Y también hay que tomar en consideración, cuando yo caminaba en búsqueda de firmas hace un tiempo atrás, habían 9.000 funcionarios en la Asamblea Nacional de Diputados. Yo decía, el día de un exabrupto de legalidad y de decencia, que todos decidan ir a trabajar, no van a caber, definitivamente. Ahorita son bastante menos, pero todavía estamos en el camino. O sea, hay pero mucho por le hacer. tenemos que prender entonces una velita a la estampita de Jorge Herrera para ligar que el ¿Usted señor... tiene su voto de confianza de que él va ya? Porque parte de los votos con los cuales llegó la Yo presidencia. creo que fue suya, Yo claro. estuve en esas negociaciones. Yo estuve en esas negociaciones y yo espero que sí. Es un hombre, lo considero un hombre honesto, decente, que quiere hacer las cosas y espero que se logre. Porque ¿Qué? si ya tenemos definido quiénes son, entonces creo que Claro. el trabajo ya en gran medida está hecho. Solamente hay que accionar de manera contundente. Si no lo hace, sería una pena que en julio del otro año, aquí en esta mesa estemos diciendo, no se pudo producir una nueva directiva con una alianza como la anterior, porque el presidente Herrera no ejecutó. Para mí, a Lo que título ha personal, prometido. sería una gran desilusión. Sí, y dificultaría un posible nuevo acuerdo. Pero bueno, todavía Le haría queda- daño hasta a su propio a su imagen, partido. a su partido. Por claro. supuesto. Pero bueno, todavía queda agua por correr debajo de ese puente. Pablo, muchas gracias. Al Muy contrario, amable. gracias a ustedes. 8:26 minutos. Mira, aquí me escribe quien me tiene que escribir. Dice, también debe suceder con los corruptos. Donde los vean, que los abuchen. Bueno, oye, en la época de la dictadura, Gonzalo, la gente de los militares y de los ministros Alerta, que hay un corrupto aquí cerca. sonaban Ah, los sí, vasos. la cacerola. No, Eso iba en a los restaurantes. un restaurante. Clink, clink, clink. Y te tenían que ir. Te tenías O sea, que ir. Eso es el escarnio y eso es... digo, a mí nunca me tocó presenciar algo como eso, ni me hubiera gustado estar en el pellejo de alguna de esas personas, pero bueno, te Pero lo buscaste. en el gobierno pasado, y perdón que me siga robando espacios, perdón, ¿Qué pasó? pero les sucedió algo similar al señor Sabonge, el dios de los huecos, en un dónde? restaurante en San Francisco. Resultó que eran unos amigos míos cuando yo les mandé la noticia, que, pero si fuimos nosotros. Yo dije, oye, aplauso, standing ovation. Empezaron a hacer su ruido un viernes en la noche. Y cuando él iba pasando por la mesa de ellos, decía, oye, cuidado, te cae, que aquí hay un hueco, no sé qué. Y se puso súper bravo. Y luego saliendo, fue a sus guaruras para que le fuera a hablar a la gente, a mis amigos, pues. Y lo igual los mandaron
bueno, tubo. ya saben a dónde, pero creo que fue uno de los pocos sucesos como ese a lo largo del gobierno pasado, ¿no? Pero yo creo que es importante. Nosotros les damos la oportunidad de estar ahí. Es que eso ocurre, y si Paulette, les damos la oportunidad, nosotros tenemos que tener la oportunidad también de decirles, ¿sabes qué? No es que estás... eso ocurre cuando en una sociedad hay valores bien enraizados. Que ahorita no los tenemos. Los de aquí se fueron de vacaciones. O sea, lo que yo, y no me va a creer esto que le voy a decir, lo que yo más lamenté, y de verdad, y lo lamento hasta el día de hoy, de la invasión de Estados Unidos a Panamá en el 89, es que si teníamos que durar 1 año más, 3 años más en la lucha, había que hacerlo porque yo sentía que la sociedad panameña se estaba templando cada vez más. Es así. Y entendiendo por qué había que hacerlo y no simplemente porque era la moda, sino se estaba templando La gente esa expuso su visión. vida. La gente Así expuso es. su vida. Pero bueno, vinieron de afuera a resolver el problema y ya. Pero bueno. Eso trae su consecuencia. Seguimos en el camino. Es Eso es lo correcto, importante. como debe ser. 8:28. ¿Qué dice aquí el señor Foncho? ¿Qué dice? Vamos al cambio, Yo señor me siento Foncho. ahí, tú Entonces, sabes.